Bueno, vamos a pasar entonces al tema ya para ir avanzando en esta tarde de hoy, en esta tutoría complementaria, bueno, tutoría de recuperación. Y pues vamos a revisar, ya les dejé aquí el enlace, lo pueden vislumbrar, terminar de ver trastornos específicos de aprendizaje. Ya no me iba a dar tiempo que lo analizáramos, esta cuestión, este factor de tiempo. Pero bueno, creo que a mi parecer, muy en concreto, mi opinión personal, creo que viene muy bien explicado este webinar por parte de este neuropsicólogo. Entonces, por eso es que tomé la opción de que lo pudieran observar. Al menos un fragmento y ya después, con toda la calma del mundo, puedan observar el resto. Comenzamos con el trastorno déficit de atención y hiperactividad, el cual, de acuerdo a DSM-5, es un patrón persistente de inatención y hiperactividad, impulsividad, que interfiere con el funcionamiento, el desarrollo, que se caracteriza por uno o dos. ¿Cuáles serían? El primero, inatención, y serían 6, a partir de 6 o más de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 meses. Similar a todos los demás trastornos, ¿verdad? Como maneja el DSM-5, que por lo menos 6 meses haya esos déficits, haya esa inmadurez, haya esa sintomatología en diversos contextos. En un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo, por eso también importantísimo revisar lo que les mencionaba en la primera sesión, en la primera tutoría, las tablas de desarrollo de vigilancia infantil, que por ahí no recuerdo si se lo subí en el foro Dudas Académicas, y si no, pues bueno, está de descarga automática, perdón, de descarga gratuita en internet, porque son de la OPS. Y la recomendación del libro de Neuropsicología Infantil, de Ardila y de Mónica Rosell, así como los que puedan encontrar Psicología del Desarrollo, Neuropsicología del Desarrollo, de Portellano también, y de algunos otros autores que puedan encontrar neuropsicólogos, como recomendación de lectura autodidacta. Bueno, como nota menciona, antes de eso, 6 o más de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente actividades sociales y académicas o laborales, si se trata de un paciente adulto. Nota, los síntomas no son solo una manifestación del comportamiento de oposición, desafío, hostilidad o fracaso en la comprensión de tareas o instrucciones. Para adolescentes mayores y adultos de 17 y más años de edad se requiere un mínimo de 5 síntomas. El primero, con frecuencia falla en prestar la debida atención a detalles o por descuido se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante las actividades. Por ejemplo, se pasa por alto o se pierden detalles, el trabajo no se lleva a cabo con precisión. Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Como ejemplo, tiene dificultad para atención en clases, conversaciones o mantener la lectura prolongada. Hay que especificar en este trastorno si en remisión parcial, cuando previamente se cumplían todos los criterios, no todos los criterios se han cumplido durante los últimos 6 meses, y si los síntomas siguen deteriorando el funcionamiento social, académico, laboral. Recuerden estos 3 contextos, ¿no? Y en dado caso sería también el familiar. Especificar la gravedad, leve, moderado, grave. En el caso de leve, pocos o ningún síntoma están presentes más que los necesarios para el diagnóstico. Los síntomas solo producen deterioro mínimo del funcionamiento social o laboral. En el caso del grave, presencia de muchos síntomas, aparte de los necesarios para el diagnóstico, de varios síntomas particulares graves, propiamente en las esferas donde se desarrolla ese paciente. Bueno, aquí tenemos ya la sintomatología, ya lo revisaron ustedes también en el DSM-5, lo compararon con el CIE-10, ya no me detengo tanto en este apartado. Es importante retomar los modelos fisiológicos de la atención, que hablábamos hace unos momentos, ¿verdad? De los tipos de atención, en este caso, a nivel fisiológico. Estos autores de Posner, Petersen, publican en los años 90 este modelo atencional, donde sugieren 3 conceptos básicos acerca del sistema de atención, que es un sistema separado de los sistemas de procesamiento que manejan los estímulos entrantes, toma decisiones y produce las respuestas. La atención está constituida no por una zona, sino por una red de áreas anatómicas asociadas. Estas áreas anatómicas llevan a cabo diferentes funciones cognitivas asociadas con el proceso de atención que pueden describirse en relación con su función. Estas áreas anatómicas, de acuerdo a Posner y Petersen, conforman 3 redes que representan diferentes aspectos del proceso, dentro de los que distingue 3 funciones fundamentales, que sería la vigilancia o estado de alerta, la orientación a los eventos sensoriales, la detección de señales para la focalización del procesamiento. En primer lugar, el de la vigilancia o el estado de alerta,
Se ha observado que es una actividad eléctrica cerebral que se caracteriza por una actividad rápida de bajo voltaje. Dicha actividad, que se observa de manera generalizada en el electroencefalograma, se encuentra desincronizada en particular en la corteza cerebral. En contraste, durante la disminución de la alerta cerebral se puede observar una actividad eléctrica lenta y de alto voltaje entre 0.5 y 7 Hz, que describen patrones de electroencefalograma sincrónicos con la corteza cerebral. Como dato general, bueno, aquí las diversas ondas cerebrales y en los estados mentales de manera generalizada. La onda delta, que se presenta en esta frecuencia de 0,5 a 3 Hz, que involucraría comportamiento del sueño profundo. Onda teta, el sueño ligero. Onda alfa, despierto relajado, que se involucraría 8 a 13 Hz en un estado normal. Y onda beta de 14 Hz, despierto o excitado, haciendo alguna actividad propiamente cognitiva o motriz. Bueno, esta actividad electroencefalográfica responde de forma directa a la actividad de las estructuras del tallo cerebral, responsables del mantenimiento y regulación de los estados de alerta. Dentro de las estructuras del tallo cerebral, una de las más importantes en la regulación del estado de alerta es la formación reticular, integrada por un grupo de núcleos de tipo colinérgico que se distribuyen desde el bulbo raquídeo hasta el diencéfalo, y es una de las estructuras filogenéticas más antiguas del cerebro. Con estos antecedentes, no es de extrañar que participe en funciones básicas para el mantenimiento de la vida, como la respiración, frecuencia cardíaca o presión arterial. También tiene que ver con la integración y regulación sensorial y motora, así como la regulación de los estados de conciencia, que incluyen el procesamiento de vigilia, sueño, ensoñaciones y, por supuesto, la alerta. Lo tenemos en esta imagen en el costado, la parte izquierda, cómo son estas zonas, ¿verdad?, en cuestión de la alerta y este procesamiento a nivel fisiológico de colinérgico propiamente, ¿no? Como viene desde el tallo y va aumentando hasta la corteza. También este estado de alerta puede asociarse de manera importante con el desempeño conductual. Esto es, conforme se mantiene un estado de alerta óptimo, mayor es la capacidad conductual de responder al entorno, y esto influye de manera dramática en la atención. Estoy retomando lo normal, ¿sale? En cuestión de a nivel atencional, para que tengan este bagaje a nivel global de lo que sería la atención desde este modelo de Posner. El segundo nivel sería la orientación, que es la capacidad de orientación, se centra en la habilidad para dar prioridad a una entrada sensorial de los 5 sentidos: vista, gusto, tacto, olfato, oído, o del sexto sentido, que sería que involucraría el sentido vestibular, de sensaciones internas, ¿no? Que estaría también involucrado con el sistema nervioso autónomo, que estaría en estrecha relación. Ya sea esta modalidad sensorial o de la ubicación espacial del estímulo propiamente. Como modo de ejemplo, plantean estos autores que en el mundo visual del ser humano se tiene una gran variedad de distractores. Todo el tiempo estamos visualizando solamente del sentido de la vista cantidad enorme de estímulos sensoriales, ¿no? Por ejemplo, yo aquí en esta oficina, pues tengo la computadora, estoy viendo las diapositivas, cambio de enfoque, veo ahorita aquí su clase, ¿no? Aquí en Teams, ¿no? Pero arriba puedo ver algún mueble aquí, el foco, en fin, ¿no? Ustedes a lo mejor están ahí en su celular, aparte puede que le estén llegando notificaciones, puede que estén en su computadora, y el estímulo sensorial relevante serían dos entradas sensoriales, que sería auditiva, que sería mi voz, y sería la visual, que están viendo las diapositivas, ¿no? Pero también hay otros distractores en su casa, probablemente, que es donde estén. ¿Cómo puede ser que a lo mejor estén ahí jugando sus hijos? Puede ser que estén a lo mejor alguien cocinando, ¿no? Porque ya ahí en la franja norte, pues son la 1 de la tarde, aquí son las 2 en el centro. Y todos esos estímulos sensoriales los tiene que inhibir los frontales. Ahora, el modelo concreto, uno de los modelos concretos de estos autores, Posner, en el 2012, crea este modelo ventral, que es para definir este estímulo, esta entrada sensorial de estimulación cognitiva a nivel medioambiental, que sería el modelo ventral. Está involucrado la unión temporoparietal, como vemos en esta imagen, parietales temporales. La corteza ventral frontal tendría funciones de tipo particular, de orientación de la unidad top-down, para dirigirnos hacia ese estímulo sensorial o hacia esa entrada sensorial que es más relevante y que vamos a enfocar nuestra atención hacia ello. La orientación tipo top-down describe un proceso diseñado para incrementar el procesamiento neural de una entrada sensorial relevante. Puede ser, nuevamente,
a nivel de los 5 sentidos, el sexto, que sería todo el vestibular, dentro de este último, ya sea por una entrada sensorial muy relevante, muy fuerte, a lo mejor un dolor de estómago, a lo mejor te empieza a doler el pecho, ¿no? Y sería algo interno del sistema vestibular, o por el contrario, es del medio ambiente exterior. Este sistema o este modelo va a facilitar la discriminación y estas zonas cerebrales va a facilitar la discriminación entre señal, ruido o algún otro distractor. ¿Cuál puede ser el ruido? Bueno, nosotros en este momento ustedes están enfocados en esta clase, tienen esas dos entradas sensoriales que les mencionaba hace unos segundos, la visual y la auditiva, y todo ese ruido, o sea, todo lo que esté a nivel medioambiental, que puede ser a lo mejor que sus hijos estén jugando, puede ser a lo mejor que alguien esté viendo la tele, esté escuchando música, ustedes la van a tratar de apagar o van a tratar de inhibir esos estímulos exteriores, pero no solamente eso, se quedan ahí, sino también si en este momento ustedes ya están cansados, tienen hambre, quieren hacer otra actividad, si el estímulo relevante exterior es sumamente relevante, entonces van a tratar de apagar o inhibir con los frontales, con su correlación con los frontales, con redes neuronales frontales, esos estímulos distractores, porque su estímulo primordial a nivel sensorial y a nivel cognitivo, atencional, pues sería en este caso, en este ejemplo, la clase como tal, ¿no? En la tutoría. Y ya de aquí, pues bueno, la atención top-down es de tipo consciente, voluntaria y dirigida por el sujeto. Involucraría también no solamente la unión temporoparietal, sino también recuerden que nuestro cerebro funciona de manera holística como un todo. Estaría involucrado también este apartado de cerebelo para sostener la atención hacia ese estímulo relevante y para inhibir el ruido exterior, el ruido de todo tipo de otros estímulos sensoriales, internos o estímulos exteriores, los frontales. Dentro de este modelo también crean esta variante ventral dorsal. El anterior es consciente, voluntario, dirigido por el sujeto. Y en este caso, este sistema que controla un componente de la orientación denominado bottom-up, de abajo hacia arriba, sería una habilidad del sujeto para detectar estímulos por su saliencia sensorial y su habilidad para activar el proceso de atención a través de reclutamiento de centros cerebrales, cada vez implicados de forma más compleja en el análisis de la información sensorial. La atención es controlada por características físicas del estímulo y es de tipo involuntario. El sistema dorsal está constituido por los campos oculares frontales, el surco intraparietal y el lóbulo parietal superior, precúneo, conciencia. ¿Sale? Entonces, este último ya sería, perdón, este segundo complemento al primero, el primero es voluntario, este sería involuntario o desde el punto de vista neurológico más inconsciente. ¿A qué hace referencia con esto? A que a lo mejor en este momento tienes una saliencia, un estímulo vestibular, ¿no? Te está picando la piel, ahí te está, a lo mejor algo tienes ahí en la playera, en la blusa y te está molestando. Y entonces, del estímulo sensorial primordial o relevante que es focalizar y sostener tu atención hacia esta clase, hacia mi voz, hacia las diapositivas, de manera involuntaria, si tienes algún picor en la piel, pues diriges toda tu atención hacia ese otro estímulo que está sobresaliendo y entonces usas el anterior modelo, que sería el ventral, para apagar en un momento, pasar de ese foco atencional que sería la clase a este otro que sería el ventral dorsal hacia ese otro estímulo que te está afectando. Y si se dan cuenta, también está obviamente involucrado no solamente a nivel conciencia del precúneo, sino también los frontales para localizar dónde está ese otro estímulo que está sobresaliendo, ¿no? En este segundo ejemplo. En el modelo original de Posner y Petersen se sugería un tercer sistema de atención relacionado con la detección del estímulo. Si bien los autores no consideraban a la detección en sí misma como un proceso atencional fundamental, el hecho de que una vez detectado y focalizado el estímulo se produzca un estado particular de alerta donde el sistema se prepara para responder al estímulo fue considerado indispensable. Por ejemplo, aunque es posible monitorear con relativa facilidad la aparición de varios estímulos que pueden estar llegando a un sujeto desde diferentes entradas sensoriales, una vez que el estímulo relevante es detectado, esta detección produce una interferencia que hace lento y entorpece la detección de otros estímulos. Tales procesos se relacionan con la limitada capacidad de nuestro sistema nervioso para procesar todos los estímulos del medio, de tal forma que este trato preferencial a ciertos estímulos que por su relevancia o saliencia son privilegiados en su análisis a costa de la supresión o atenuación del análisis de otros estímulos es lo que de forma tradicional se conoce como focalización
de la atención. Tenemos todo este sistema para poder inhibir estímulos no sobresalientes o que no son sobresalientes por su situación a nivel sensorial o a nivel también cognoscitiva. En esta propuesta original de estos autores proponen que la corteza frontal medial, así como la corteza cingulada, que vemos aquí en estas imágenes, participarían en este sistema ejecutivo que permitiría focalizar el estímulo y preparar la respuesta. Recordemos también, a nivel evolutivo, aparte de todos los 5 sentidos, aparte del sexto sentido vestibular, aparte de los instintos que nos ayudan, el más básico que es la supervivencia, ¿verdad? Adaptarnos al medio, todas estas estructuras cerebrales hemos evolucionado para poder adaptarnos al medio y dar una respuesta a ese contexto propiamente. A nivel de adaptación o transformación de la naturaleza y del medio contextual para nuestro beneficio. De ahí el surgimiento también de las funciones ejecutivas que van orientadas hacia futuro, hacia resolver esos problemas, hacia solucionar esa situación que está viviendo dentro de ese contexto particular ese sujeto. Las investigaciones realizadas desde la primera propuesta del sistema ejecutivo de Posner han llevado a modificar la propuesta original, señalando la existencia de 2 sistemas diferentes de tipo top-down, ¿no? Y entonces tendríamos este tercer modelo integrador de la atención, que serían los componentes del sistema ejecutivo, que estaría involucrados el sistema denominado cíngulo opecular, constituido por la corteza frontal anterior, la corteza anterolateral, frontopecular y el tálamo. Presentan una actividad sostenida y regular durante la ejecución de la tarea a manera de mantenimiento. Entonces, para poder sostener nuestra atención, en primer lugar, de manera voluntaria, áreas de Pareto temporal, de manera involuntaria e inconsciente, y ya comenzando a dirigir, el sistema dorsal, constituido por campos oculares frontales, surco intraparietal y el lóbulo parietal superior, conciencia precúneo, ¿verdad? Y para finalizar, el sistema ejecutivo, que involucraría áreas como la corteza frontal medial, corteza cingulada, y que involucrarían esa respuesta a ya ese estímulo sensorial o ese estímulo del medio ambiente o ese estímulo interno, ¿no? Propiamente, que involucraría el sistema denominado cíngulo opecular. El sistema ejecutivo denominado frontoparietal, compuesto por la corteza frontal dorsal, la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza cingulada medial, el surco intraparietal y el lóbulo parietal superior, nuevamente el precúneo, incrementan de manera importante su actividad al inicio de la tarea relacionada con instrucciones de la misma y con un sistema de feedback, o sea, de retroalimentación vinculado con la ejecución que responde de manera diferencial ante los ensayos correctos y los incorrectos. ¿De qué? De cualquier tipo de tarea, no solamente a nivel cognitivo, al estar aprendiendo a leer, a escribir, a matemáticas básicas en una educación formal, sino también en la esfera social, en la esfera de comunicacional a nivel social. Cuando ese pequeñito de preescolar o ese pequeñito de 2 años se sube a la silla, ¿no? Se sube a una silla y la mamá le da ese feedback de, puede ser más emocional de miedo, ¿no? Que le puede proyectar ese miedo, o tratar de involucrar ese miedo de no te subas a esa silla porque te vas a caer, hacia algo un poquito más adaptativo, sano, de mencionarle, Juanito Pérez, ten cuidado porque te puedes caer, mejor bájate, ¿no? O alguna situación de esa índole. Entonces, va a depender obviamente de la edad, va a depender cómo sea ese estilo de creencia que estén involucrando y ese feedback, esa retroalimentación que pueda recibir del adulto. Ahora, todo este modelo es en cuestión atencional, ¿sale? ¿Qué pasaría ya en concreto? Bueno, aquí está otra estructura que ya había mencionado hace unos instantes, el surco o central. ¿Qué pasaría entonces con los TDAH? Que hablábamos de ellos desde la primera clase, ¿no? La primera tutoría, donde puede tener involucrado algunos déficits propiamente pues en estas áreas antes mencionadas dentro de este modelo. Lamentablemente también, como lo mencionábamos desde la primera clase, está sobrediagnosticado. Muchas veces no son ni neuropsicólogos, ni psicólogos, ni siquiera psiquiatras o alguna otra área, neuropediatras, quienes diagnostican. A veces es tanto el sobrediagnóstico que ya los docentes frente a grupo, que no tienen especialización en psicología, neuropsicología o en algún área de la salud, en el caso de ser neuropediatras o psiquiatras principalmente,
ya le dicen a la mamá o al papá, ¿no? Que tienen un niño con TDAH solamente o con déficit de atención solamente porque quizás se muestre con un síntoma impulsivo. Habría que analizar nuevamente la ecología, la globalidad de todo ese paciente. Recuerden siempre analizar el contexto familiar, reglas, normas, cómo es la comunicación de los padres hacia los hijos, si cumplen o no cuando hay alguna situación de que fallan los hijos en alguna regla, si falla algún papá en esas reglas que se hayan creado de casa, pues también verificar cómo, si algún papá falla, miente y demás, cómo resuelven esa situación, cómo resuelven los problemas en casa, ¿no? Y la sintomatología que marcan los manuales, el CI-11 y el DSM-5. Bueno, investigadores en los 2000 se dieron cuenta que había un índice alto en niños diagnosticados y en pubertos, niños y pubertos diagnosticados con TDAH en Estados Unidos. Sin embargo, en otros países, y aquí hace mención esta situación, dicen lo interesante de un estudio llevado a cabo de una muestra de Godoy, los niños de Ucrania en los 2000 son una muestra de pequeños que vivían a 30 kilómetros de la planta nuclear de Chernobyl, que fueron evacuados y llevados a vivir en campamentos provisionales durante 10 años. Se hace la pregunta de estos autores, estos investigadores, ¿es posible que la alta prevalencia ucraniana más bien refleje la adversidad ambiental y el efecto de la disociación social asociado con el trastorno, con el desastre de Chernobyl, más que un verdadero trastorno? Entonces, por eso es tan importante un buen diagnóstico, porque revisando la ecología de ese paciente, pues podemos ir definiendo si realmente se trata de un trastorno del neurodesarrollo o se trata de alguna adversidad social, económica, familiar por la que esté pasando. Imagínense, puede haber casos donde, y seguramente aquí los que sean psicólogos, psicólogas tendrán, ¿no? Como experiencia, donde puede haber la pérdida o muerte de algún familiar muy cercano, a lo mejor la abuelita. Y entonces a partir de la muerte de la abuelita un mes después, el niño empieza a ser impulsivo, empieza a volverse agresivo con sus compañeros, empieza a aventarles papeles, decirles groserías, no quiere hacer la tarea. Bueno, hay que ver por eso la ecología del paciente. Recuerden la definición de la APA, de la Asociación de Psicología Americana, referente a nuestra conducta y referente al ser humano. La definición actual, somos seres biopsicosociales. No solamente hay que revisar una esfera, sino esas tres esferas que se complementan y que parte de esta visión holística de nosotros como humanidad, de nosotros como personas, no solo somos algo biológico, algo fisiológico, sino también va a estar en estrecha relación con lo que cognitivamente procesamos, con lo que percibimos del mundo exterior, como percibimos nuestro mundo exterior e interior también. En el caso del exterior, si es un apabullante lleno de agresividad, de estrés, pues bueno, por ahí quizás podremos encaminar el por qué está presentando esta sintomatología a nivel de impulsividad, de agresión o de inatención, ¿no? Si no tiene los nutrientes necesarios para el procesamiento cognitivo, si no tiene vitaminas, proteína, si a lo mejor nada más come una vez al día y aparte tiene que trabajar saliendo de la primaria ese niño, pues bueno, entonces podríamos dilucidar que más que se trate de un TDAH, se trate de estos factores a nivel sociocultural que están haciendo que ese menor pues presente esta sintomatología propiamente o no acceda a los aprendizajes básicos de primaria. Los estudios epidemiológicos sobre la incidencia del TDAH y la producción de psicofármacos para su tratamiento no guardan una relación directa en el mejor de los casos y en el peor no existe un dato confirmado sobre el uso real de psicofármacos en este trastorno en Estados Unidos. Algunos estudios epidemiológicos sugieren que más del 85% de los niños con TDAH no son tratados con estimulantes, mientras que los estudios realizados para estimar la producción de estimulantes necesarios en el mercado sugiere que el número de niños tratados excede o por lo menos iguala la prevalencia estimada para el desorden. De igual forma, existen discrepancias en cuanto a los estimados calculados mediante entrevistas telefónicas del CDC, ¿no? Y de la OMS. Bueno, pasamos del modelo neuroanatómico funcional fisiológico de la atención que pudiese verse afectado esas estructuras, ya sea por inmadurez, ya sea por nacimiento que hayan estas zonas cerebrales que vimos del modelo de Posner verse afectadas. Vamos a ver entonces la química, pasamos a la química cerebral. Algunos estudios han mostrado que el 46% de los adolescentes con TDAH fuman cigarrillos todos los días en comparación con sujetos controles
de la misma edad, quienes presentan un porcentaje de 24%. Estas diferencias continúan con la edad adulta, donde el 35% de los sujetos con TDAH continúan fumando en comparación con el 16% de los controles. Algunas hipótesis han sugerido que los sujetos con TDAH podrían utilizar el consumo de nicotina a manera de automedicación, asociándola con un mayor estado de bienestar y un mejoramiento de sus capacidades cognitivas, principalmente la atención. Recordemos también que la nicotina aumenta la presión arterial y el flujo sanguíneo, ¿no?, a nivel cerebral. De ahí también el riesgo de fumar, porque también adelgaza las arterias cuando es el consumo crónico. La acetilcolina, que es uno de los neurotransmisores que se han estudiado más, igual que la dopamina, noradrenalina, oxitocina y demás. La estimulación del sistema colinérgico mediante la utilización de parches de nicotina han mostrado un mejoramiento en los síntomas asociados con el TDAH, incrementando la ejecución de estos pacientes en tareas de concentración, disminuyendo el tiempo de reacción de pacientes adolescentes y adultos. Si bien parece ser que dentro de las investigaciones que exista evidencia de la participación del sistema colinérgico, en la etiología del TDAH, los componentes del sistema colinérgico, en especial de los sistemas basal anterior, se encuentran envueltos en manera crítica en varios aspectos de la función atencional, incluida la atención sostenida, selectiva y la habilidad para incrementar o disminuir la atención al estímulo. Dentro del sistema adrenérgico tenemos este circuito de recompensa, de segregación de dopamina, ¿verdad? Del área ventral tegmental, aquí la tenemos, y que también involucraría el lóbulo frontal, la corteza prefrontal. La activación adrenérgica modifica el estado emocional y motivacional, provocando un aumento de la sensación de ansiedad, miedo, agresión, a través de la proyección de la amígdala. También puede incrementar el estado motivacional a través de su proyección al núcleo accumbens, creando una poderosa expectativa de reforzamiento. Y dentro de esto, del sistema adrenérgico, bueno, ya pasando al sistema noradrenérgico de segregación de dopamina, ha cobrado especial interés derivado del uso de agonistas noradrenérgicos con el tratamiento del TDAH, como el modafinilo, cuyo mecanismo de acción no es del todo conocido, pero algunos estudios muestran que podría estar estimulando a los receptores adrenérgicos, en particular al receptor A1. Otros de los fármacos utilizados es la atomoxetina, el cual es un inhibidor selectivo de la recaptura de noradrenalina, que actúa inhibiendo el transporte de esta amina en el nivel presináptico. Por desgracia, no existe evidencia imagenológica que relacione el sistema noradrenérgico con el TDAH, debido a que por muchos años no existieron radioligandos que pudieran utilizarse en estudios de PET en humanos, sino hasta de forma muy reciente, ¿no? Y también el factor económico que puede inhibir o limitar también este tipo de investigaciones. Entonces pasamos de la noradrenalina y la han correlacionado con estos dos fármacos, la atomoxetina y el modafinilo, que llegan a estimular, aunque falta mayor investigación si realmente hay afectación o no en este sistema noradrenérgico. La dopamina, que es un precursor del neurotransmisor noradrenalina, el cual es sintetizado por la enzima dopamina B hidroxilasa. La noradrenalina en sí mismo es un neurotransmisor que a su vez es utilizado como precursor de la enzima de feniletanolamina, N-metiltransferasa, para producir el neurotransmisor adrenalina propiamente, ¿no? Tenemos en pantalla el sistema dopaminérgico, que involucra a diversas zonas, que también está involucrado en el sistema de alerta, el área tegmental ventral, el lóbulo frontal, el cuerpo estriado, la sustancia negra propiamente, involucra también el sistema límbico, y dentro de la hipótesis dopaminérgica, que es una de las, digamos, más investigadas relacionadas al TDAH, está en estrecha relación con los fármacos. El uso de estimulantes ha mostrado que produce una mejoría en los síntomas en los niños con TDAH. Esta mejoría, al parecer, no está asociada de manera directa con que los estimulantes subsanen la función fisiológica subyacente al trastorno. En los estudios genéticos se ha mostrado que el principal blanco del metilfenidato, el Ritalin, el transportador de dopamina, no presenta alteraciones graves ni particulares que difieren a la población con TDAH de otra normal. De igual modo, la similitud en la respuesta conductual a los estimulantes entre las poblaciones con y sin TDAH sugiere que los estimulantes no reparan un déficit neurobiológico en los niños que lo presentan, sino más bien ejercen un efecto compensatorio que incrementa la respuesta de alerta, facilitando la concentración y ejecución no solo en las poblaciones con este padecimiento, sino también en aquellas normales. Es lo que les mencionaba desde la primera sesión.
que aunque ciertamente va a estimular ese sistema de alerta, pues va a poder sostener, prestar atención a algún estímulo, no necesariamente el más relevante, ese niño de etapa escolar, que sea el docente que está enseñando un nuevo tema, sino simplemente va a estimular eso y ya en qué lo usa el niño, pues aquí va a entrar en juego la rehabilitación neuropsicológica, para enfocar, encauzar y aprender, palabras banales, madurar esas zonas cerebrales que ya mencionaba yo en el sistema atencional Posner, para que esa atención, ese nivel de alerta mm, que te lo está dando el fármaco, pueda encauzarlo hacia un aprendizaje escolar, una educación formal, pueda encauzarlo hacia algo positivo de adaptación a nivel social. En los 80s, estos se habían reportado que se puede observar los efectos conductuales de los estimulantes tan solo unas horas después de su administración, tanto en niños hiperactivos como en aquellos normales y adultos sin TDAH, mostrando que las anfetaminas reducen la actividad motora de ambos grupos de infantes, así como el del grupo conformado por individuos adultos. Tanto los menores hiperactivos como los normales mejoran su ejecución en tareas de vigilancia y en las de tiempo de reacción. Sin embargo, tales respuestas no son tan homogéneas en los adultos, donde se observa una respuesta más variable y dependiente de la dosis. Una diferencia cualitativa en la ejecución de los dos grupos de niños es que a pesar de que ambos mejoran su ejecución en las tareas de vigilancia después de la administración de anfetaminas, los infantes normales cometen menos errores de omisión, mientras que aquellos con TDAH cometen menos errores en general. Además, en ambos grupos aumentan los puntajes en tareas de aprendizaje verbal y de memoria, mejorando incluso en las actividades de producción de lenguaje. Estos datos apoyan que los estimulantes poseen un efecto inespecífico que puede presentarse no solo en las poblaciones con TDAH, en las que se estuviera revirtiendo un déficit dopaminérgico, sino que este mismo resultado puede observarse en las poblaciones normales, donde no se estaría revirtiendo ningún déficit como tal, ¿no? Es muy conocido el uso de anfetaminas como el metilfenidato con fines recreativos, pero también se conoce su aplicación para incrementar las capacidades cognitivas como alerta, atención, mejora de aprendizaje, retención, ejecución y sistema en jóvenes y adultos sin TDAH. Y bueno, si no, pregúntenle a algunos estudiantes de medicina, si no se los toman como si fueran dulces. El hecho de que los psicoestimulantes incrementan los niveles extracelulares de dopamina ha sido utilizado de manera constante como argumento de que el nivel de dopamina debe ser anormalmente bajo en los pacientes con TDAH y que los estimulantes como metilfenidato estarían revirtiendo este déficit. Los defensores de esta hipótesis dopaminérgica hoy en día reconocen que la hipótesis del déficit dopaminérgico brinda solo una explicación parcial del TDAH y que la evidencia experimental no ha podido demostrar la relación de que el deterioro de alguno de los componentes sea absolutamente necesario o suficiente para presentar el trastorno. No obstante, es importante recalcar la relevancia de la actividad dopaminérgica, así como su relevancia de los hallazgos realizados bajo esta hipótesis, década de los 2000, los cuales deben considerarse como base teórica de nuevas propuestas de trabajo. Bueno, hasta aquí no sé si hay alguna duda y pasamos a la genética. ¿Dudas? Adelante. Yo sí, profesor. Los sistemas atencionales que me... ¿Dudas? Yo, profesor. ¿Sí me escucha? No te escucho, Verónica. Veo que tienes prendido el micro, pero no te logro escuchar. ¿Ya me escucha? Veo como si estuviera activado tu micro. ¿Los demás sí me logran escuchar? ¿Ya me escucha? ¿Hay algún error por acá en mi...? Sí, ok, me dice Manuel que sí. Bueno, pasamos a lo que sería la genética. Yo no te logro escuchar, Verónica, no sé por qué. O sea, me parece que está prendido tu micro, pero no me aparece, no te escucho. ¿Ya me escucha? No. A ver, permíteme un segundito. Creo que es mi bocina de aquí de mi computadora. Creo que por eso no te escucho. Permíteme un segundito. Permítame un minutito para revisarlo. Creo que es la bocina de mi computadora. A ver, denme un minutito. Porque ahorita que puse el audio, creo que por eso no escuché también, ya no seguí escuchando el video. A ver, permítame un minuto para que puedan preguntar y no tenga yo ningún inconveniente para conectar una bocina. A ver, un minutito, regreso con ustedes.
Listo, ahora sí, Verónica. Coméntame. Ah, sí, profesor, ¿ya me escucha? Sí, adelante. Yo quería, si nos puede decir de forma concreta los modelos atencionales que nos acaba de mencionar, cómo se manifiestan en un niño con TDA. Sí, me regreso rapidísimo. ¿No se escucha como un eco cuando hablo? No. Ok, perfecto. Bueno, me regreso tantito a esta diapositiva donde tenemos estos modelos. Empezamos con el ventral dorsal, que es el consciente. Está el niño sentado en la escuela, viendo al docente, ve pasar una mosca y cambia su foco atencional. No le toma esa importancia del estímulo relevante. Segundo, es que esta bocina que conecté creo que se apagó. Estoy teniendo unas fallas técnicas. Una disculpa de antemano, ¿eh? Ok, a ver. Está ese niño viendo, ¿no? El estímulo relevante que sería el docente y algún compañero hace un movimiento, pasa una mosca y entonces pasa del foco atencional, que sería lo relevante, que sería la clase del docente, hacia otro estímulo en el medio exterior, lo pone como relevante, cuando ahí lo que a nivel cerebral debió haber pasado es inhibir ese estímulo exterior o ese estímulo interior, también del sistema vestibular, que no es relevante, que no debió haber sido sobresaliente, que debió haber inhibido ese estímulo y seguir sosteniendo su atención hacia lo relevante que sería el docente, ¿no? En este segundo, que sería más inconsciente, que está estrechamente también relacionado con el sistema vestibular, si a lo mejor en ese momento tiene hambre, ya se acerca la hora del receso y está dando las últimas instrucciones el docente, de a lo mejor un trabajo que van a hacer regresando después del receso, el niño se levanta y se sale del salón porque ya tiene hambre y se muestra esa sintomatología de impulsividad. O se levanta de su asiento y le dice al maestro, ya quiero ir al receso, o ya quiero ir a comprar a la cooperativa, o me da permiso de ir a la cooperativa. Y entonces no inhibe esa situación para adaptarse a ese medio contextual del que están teniendo esa clase o del que sus compañeros están haciendo anotaciones. Y el componente ejecutivo, que involucraría propiamente estas áreas como tal, puede haber esa deficiencia, esa inmadurez, ese déficit en estas áreas, donde esa inhibición, en comunión con estas otras, ¿verdad? Esa toma de decisiones, porque involucraría también los lóbulos frontales, no son adecuadas, contextualizadas hacia ese medio exterior, que sería la clase, ¿no? Donde va a sostener durante mayor tiempo su atención, su nivel de alerta, su nivel atencional, hacia ese estímulo, va a tomar la decisión de tomar, de prestar más atención o de sostener más su atención hacia ese estímulo relevante, que en este caso va a decidir cuál sería la decisión obvia adaptable al contexto, pues el estímulo relevante vendría a ser el docente, ¿no? Frente al grupo que está dando la clase, está dando el tema. No sé si con esto quedó un poquito más claro, Verónica. Sí, profesor, gracias. Perfecto, muy bien. Continuamos entonces con la genética. A ver dónde está. Ya vimos a nivel neuroanatomía funcional, modelos atencionales, vimos ya la química cerebral, que todavía falta mayor investigación y que en el caso dopaminérgico hay que darles en causa a nivel de terapia. Ahora, referente a la hipótesis genética del TDAH, los estudios realizados en grupos familiares con integrantes, recordemos que todos en cuestión genética siempre se hacen estudios a gemelos monocigotos, más que gemelos dicigotos. Entonces, ¿qué se han dado cuenta los investigadores?
Bueno, aquí está, ¿no? La explicación: monocigotos, gemelos iguales, dicigotos comparten la mitad de sus genes. Los resultados de estos estudios de concordancia de TDAH en gemelos no podría ser más claros. La tasa de concordancia en gemelos monocigotos, misma genética, o prácticamente la misma genética, está entre un 58 y 82% de los casos. Si a uno se le diagnostica TDAH, hay hasta un 82% de probabilidades que al otro también tenga TDAH. A diferencia de gemelos dicigotos del mismo sexo, se tiene entre un 30 a 38% de probabilidad de que si a uno se le diagnostica con TDAH, al otro también. De manera general, las conclusiones de estas investigaciones es que TDAH es significativamente familiar y que esta familiaridad podría deberse en especial a la influencia genética. La alta incidencia en una concordancia entre gemelos monocigotos provee una evidencia significativa en la heredabilidad del trastorno. Asimismo, provee evidencia en contra de la hipótesis que sugiere que el resultado de factores ambientales como la paternidad no efectiva. Por otro lado, si bien la concordancia para padecer el trastorno entre gemelos dicigotos hasta un 38% de probabilidad no es tan alta como la de los monocigotos, hasta un 82%, el porcentaje de concordancia es alto también y coincide con la probabilidad calculada en los estudios de adopción, 30-35% para padecer TDAH con algún pariente en primer grado también presenta el trastorno. Y esto también, seguramente para aquellos que han tenido casos de TDAH, lo han visto, sobre todo de impulsividad y sobre todo cuando es un varón. El niño tiene síntomas de TDAH impulsivo, predominio impulsivo combinado, y o es el papá, o es el abuelo, o es un tío que tiene los mismos síntomas y que está cambiando de trabajo cada rato y que cada rato se agarra a golpes con otro que lo mira feo en la calle y que todo ese tiempo, o que es promiscuo a nivel de sexualidad, en fin, ¿no? Todo ese tipo de situaciones. En el historial clínico se ve claramente, y más en caso de varones, al menos seguramente ya lo han podido observar desde la clínica. Una serie de estudios denominados metaanalíticos se centran en contrastar y combinar resultados de diferentes análisis con la intención de encontrar algún patrón o fuente de desacuerdo. Han analizado con base en la estadística los resultados de una serie de investigaciones donde se ha examinado al menos 5 genes que se han relacionado con la etiología del TDAH. Entre ellos el receptor dopaminérgico D4, D4 en la región cromosómica, aquí lo menciona, en el 2005. El gen del transportador de dopamina, SLC6A3, en la región cromosomal. Aquí viene el gen en específico, el nombre, en el 2010. El gen receptor dopaminérgico D5, en la región cromosómica, 4P16.1, allá por el 2007. El gen receptor 5HT1B, en la región cromosomal, 6P13, en los 2005. Y el gen de proteína 25, asociada con la sinaptosoma, en la región cromosomal 20P12P11.2, ¿no? En los 2000. Ahora, esto también, creo que me faltó por acá mencionar esta diapositiva. Se ha hecho estos estudios en gemelos monocígotos. A través de estos estudios se han calculado que el riesgo de padecerlo es de 6 a 8 veces más alto que en el resto de la población cuando se tienen parientes en primer grado con el trastorno por estas alteraciones a nivel genético. Inclusive en investigaciones, cuando los dos gemelos fueron separados, cuando alguno se quedó con el papá y se supone que el papá y la mamá se divorciaron y viven en familias diferentes, hay esas probabilidades. De ahí que descarten también este aspecto a nivel ambiental. No queda descartado del todo, pero sí se han dado cuenta de esto, ¿no? Propiamente. Ahora, dentro del estudio de la electroencefalograma e imagenología del TDAH, tenemos que desde los 90 se han llevado investigaciones. Matsura hizo una investigación a nivel de electroencefalograma de esta prueba eléctrica en niños en China, Corea y Japón diagnosticados con TDAH. Estos investigadores encontraron que el grupo de TDAH tenía en promedio una mayor amplitud de delta en su registro. Los niños pasaron un alto porcentaje de tiempo en delta y teta lento a costa de presentar porcentaje bajo de tiempo en alfa. En comparación con los controles, en los niños con TDAH la amplitud media máxima se encontró en 8 Hz, mientras que en los grupos controles, o sea, los que no tienen nada, normotípicos le llaman hoy en día, la amplitud media máxima fue de 9 Hz, ¿no? Y aquí está en relación con actividades propiamente, ya veíamos el aspecto de ondas electroencefalográficas, teta y delta, con actividad eléctrica como si fuera un sueño ligero o profundo, que son
normalmente detectadas en estas actividades conductuales, pero que en estos pacientes se detectó en un estado de reposo y de estando despiertos, básicamente. Los análisis más comunes de los estudios electroencefalográficos son los concernientes a los estudios de potencia absoluta y potencia relativa, los cuales también fueron muy utilizados en los estudios de niños con TDAH. La potencia absoluta indica cuál es la energía invertida en el rango de frecuencias que se está analizando, y esta potencia se manifiesta en términos de voltaje, de tal forma que permite comparar cuánta potencia o voltaje tiene una frecuencia particular en relación con otra. Por otro lado, la potencia relativa indica la potencia total invertida en todas las bandas de frecuencia y qué proporción se dedica a cada una de las bandas de frecuencia de interés. Realizando un estudio del electroencefalograma, Chabot en los 90 reportan diferencias del electroencefalograma en grupo de 407 niños diagnosticados con TDAH. Los pequeños con TDAH muestran un incremento de la potencia absoluta y relativa para teta, en especial en las regiones frontales y frontomediales. También observaron un ligero incremento en la potencia relativa de alfa y un decremento en las de las bandas asociadas con vigilancia, que es la beta y alfa en algunos niños. Como se puede observar, uno de los resultados más consistentes de los estudios de electroencefalograma en niños con TDAH es el aumento en la actividad teta frontocentral, que se registra en estado de reposo, lo cual se ha asociado con una disminución de la alerta o una disminución de la actividad de áreas frontocentrales relacionadas con la inhibición de la conducta y con mecanismos de atención frontales de tipo top-down. Y entonces tenemos la explicación a nivel eléctrico de su relación con esa disminución de la alerta y por qué ese fármaco llegaría a funcionar, el Ritalin, el metilfenidato, aumentando el sistema de alerta en estos pacientes infantiles, ¿no? ¿Y cómo se estimularía? Desde ese modelo top-down de atención frontal de Posner, esas áreas cerebrales. Nuevamente, tengo que estar reiterando constantemente. A nivel farmacológico, sí, va a haber mayor aumento de la alerta. Se va a ver a nivel de resultado conclusivo en un nuevo electroencefalograma cuando ya está siendo diagnosticado, cuando ya está siendo tratado este niño con ese fármaco, pero en qué lo use, ahí viene ese gran detalle, ¿no? Como tal. Hay que enseñarle dónde, hacia qué enfocarse, hay que encauzarlo hacia qué es lo positivo, lo adaptativo. No solamente químicamente hay que aumentarle la alerta, sino la enseñanza, pues propiamente, la terapia, la rehabilitación, la educación, que se enfoque hacia eso, ese aspecto positivo y no hacia estar pegándole al compañero, o estar rompiendo la libreta, o estar nada más rayando su libro. Eso en cuestión del electroencefalograma. Los estudios con imagenología por resonancia magnética funcional han demostrado en general una hipoactivación en los individuos con TDAH, sobre todo en áreas frontoestriales y parietales del cerebro. Recuerden los parietales, que es esta percepción táctil, sinestésico táctil, esta conciencia del mundo, de quién eres, de qué es lo que te rodea, del propósito que tienes, la zona frontoestriales, de toma de decisiones en las funciones ejecutivas a nivel frontal, en fin, ¿no? La hipótesis prefrontal del TDAH sugiere que el trastorno es resultado de la disfunción de la corteza orbitofrontal. La corteza orbitofrontal relacionada con la empatía, relacionada con el trato a nivel social, relacionada con esa madurez a nivel social, ese tacto social, ¿verdad? La corteza dorsolateral. Las lesiones orbitofrontales se han asociado con desinhibición social y pérdida del control de impulsos, mientras que las lesiones de la corteza prefrontal dorsolateral se han relacionado con disfunciones de la organización, planeación, memoria de trabajo, recordando que la memoria de trabajo no es otra cosa más que traer información del pasado, aprendizaje del pasado, para la clave para, igual que todas las funciones ejecutivas, resolver un problema actual del contexto o del medio ambiente actual. Y también déficit a nivel atencional. Las lesiones mesiales por lo general se acompañan de la falta de coordinación y lentitud de las conductas espontáneas. Otras investigaciones muestran una disminución significativa del volumen de la cabeza del núcleo caudado, que aquí estamos viéndolo en pantalla. El núcleo caudado, el tálamo, la sustancia negra, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, hemisferio izquierdo y derecho. Otro dato importante que precisa la mayor confirmación es el establecimiento más bien por ese autor, Castellanos y colaboradores, en el 2002, donde observan que las diferencias en el volumen del caudado entre TDAH y los controles disminuyen de manera importante en los jóvenes de mayor edad. Esta es la única región estudiada que muestra una normalización del volumen cerebral con el paso del tiempo, no así los lóbulos frontales, no así
la corteza temporal occipital, perdón, temporal parietal, y del modelo de Posner, ¿no? Que ya veíamos, donde sí se requiere rehabilitación. Los análisis de resonancia magnética han medido el volumen total del cerebelo y el volumen de sus principales componentes, como el vértice cerebral y lóbulos cerebelosos. Estos exámenes, por lo general, encuentran una disminución del volumen en los lóbulos cerebrales, como en el vértice de niños con TDAH, viene pequeño, ¿no? Y inmaduro, manteniéndose dicha reducción de volumen hasta la adolescencia. Este autor, en el 2012, en su investigación, incluye no solo un análisis de imagenología tradicional, sino de los datos de diferentes áreas del cerebro, en donde consideran distintos circuitos funcionales, muestra tanto como una hipoactivación, o sea que no nada más están inmaduros pequeños estas zonas, sino también hay una disminución, una hipoactivación ante tareas conductuales, sociales, cognitivas, hipoactivación de las redes ejecutivas frontoparietales, como una disminución de la actividad de las redes atencionales frontoestriales. Además, descubren una hiperactivación de los circuitos visuales, esto como una compensación dentro del trastorno que no ha sido descrito y no se conoce su alcance en términos de restaurar la homeostasis cerebral, llevando a la remisión de los síntomas que pueden observarse en algunos casos o en su defecto. Tales mecanismos podrían generar otro estado de funcionamiento alterado, provocando no solo el mantenimiento de la sintomatología, sino de la comorbilidad con otros trastornos. A modo de conclusiones, aquí está todo lo visto en pues casi compactamiento, síntesis de lo que sería el TDAH. Ya me pasé como una hora más no como, creo que media hora más de su tiempo, una disculpa, teníamos que revisarlo. Revisen también el enlace que les di de los primeros 20, 30 minutos que vimos de trastornos específicos de aprendizaje. Muy buen webinar, a mi parecer. Termino de revisar a lo largo de la semana, cuando tengan tiempo. Y todo esto también, la genética del TDAH a nivel electrofisiológico, a nivel anatómico funcional, a nivel química. Es importante analizarlo, es importante entender que se requiere un diagnóstico real, un diagnóstico profundo. Hay que ver las diversas, todo el contexto, la ecología del paciente, hay que ver y hay que analizar en el área familiar, social, en el área académica o laboral, si es un adulto, cómo es su comportamiento, 6 meses, por lo menos, la sintomatología, porque ahorita lo vamos a ver más adelante, ya para finalizar, los efectos secundarios de los fármacos tradicionalmente dados para este trastorno del neurodesarrollo, pues no son inocuos. Entonces, esto, como bien se ha mencionado en otras clases, lo va a determinar el neuropediatra o el psiquiatra. Pero sin lugar a dudas, lo que es un hecho es que requiere rehabilitación, es que requiere ese encauce, porque farmacológicamente sí va a aumentar su alerta. ¿En qué la use? Va a depender de la intervención que se realice y que se aplique en ese paciente infantil. ¿Tenías una duda, Verónica? Adelante. Sí, profesor, duda, comentario, no sé. Supongo que un diagnóstico adecuado para TDA incluiría un electro, incluiría imagenología, tomando en cuenta que son diagnósticos caros, pues, digamos, si un niño llega contigo referido por la escuela de que tiene TDA, pero no ha podido ir con un neurólogo y no tiene la posibilidad de un neurólogo y no se puede contar con este tipo de estudios, ¿qué recursos se tiene como neuropsicólogo para tener el diagnóstico adecuado? Vamos a sacar un perfil cognitivo del paciente y su correlación a nivel anatómico funcional. Y con los manuales del DSM-5 y el CI-11. Se supone que la visión hoy en día es que seamos nosotros, los neuropsicólogos, quien diagnostiquemos en comunión con el PAIDO o con el neuropediatra. Ciertamente, son pruebas muy caras. Son pruebas muy caras. Lo ideal sería realizarlas, pero al menos aquí en nuestro país, la mayoría no va a tener el capital para hacerlo. Y eso solamente es el primer paso.
la rehabilitación que va a conllevar y que vamos a diseñar a partir del diagnóstico, pues es a largo plazo. A largo plazo me refiero a 6 meses. No todos, como les mencionaba en la clase 1, no todos van a tener esa capacidad. Tal vez si es de clase media alta, pues sí. Pero si estamos nosotros en algún contexto educativo o en algún contexto público donde ya estamos recibiendo un sueldo, pues podemos llevarlo a casi como de manual y no dejar en saco roto eso, ¿no? Sino por el contrario, sí apoyar en medida de lo posible a este tipo de pacientes que van a requerir esa orientación, ese apoyo, esa rehabilitación. Y psicoeducar también a la familia, porque hay muchas familias que creen que porque ya está medicado, ya con eso tiene, ¿no? Su hijo. Entonces también esta psicoeducación es muy importante en los familiares. No sé si con esto pude responderte tu duda, Verónica. Sí, profesor, gracias. Perfecto, ya vamos terminando este tema de TDAH y entonces tenemos esta diapositiva referente a pues, las consecuencias a largo plazo de un paciente que realmente tiene TDAH y que no es tratado. Va a haber mayor comorbilidad llegando a la adolescencia, como ya analizamos, en primer lugar, del consumo de cigarro, de alcohol. Pueden inclusive iniciar con alguna droga, como la marihuana, pero pudiesen ser más afines a drogas inhalables, similares a la cocaína. Puede tener como comorbilidad eso, el abuso y dependencia de sustancias, tasas de ansiedad, depresión y suicidio. En cuestión de la actividad o función familiar, puede haber aislamiento social, puede haber una inadecuada comunicación por esta falta de entendimiento de los familiares y más si no hay tratamiento, ¿verdad? Puede haber una relación, generarse a largo plazo una relación adversa entre padres e hijos, con ello haciendo que haya dificultad o puede haber dificultades maritales, estrés, impacto emocional de los padres en los hijos también, y a nivel ocupacional laboral puede presentarse una baja productividad, abstencionismo, ausentismo a nivel laboral. Y dentro del tratamiento, de manera general, lo que nos propone, ay Dios, espérenme un segundito. Es que aquí no me sale. No sé si ustedes, sí, aquí está, durados impactos a largo plazo. En cuestión de tratamiento, lo que nos proponen el hospital, híjole, déjenme revisar en qué lo tomé, si se dan cuenta, es una imagen. No recuerdo en este momento de esta guía a nivel psiquiátrico, es de un hospital psiquiátrico, que es uno de los más famosos del país. Por ahí se lo pueden ver, está gratuito en internet, y de ahí directamente de lo que nos propone, de ahí tomé este tratamiento, esta imagen. En primer lugar, psicoeducación, entrenamiento de los padres en manejo conductual. Ellos se enfocan mucho a la terapia cognitivo-conductual y manejo conductual por medio de juego, elogios, básicamente la economía de fichas para aquellos que sean psicólogos, el uso de economía de fichas. Lo manejan mucho así en los hospitales psiquiátricos. 2, apoyo académico, con psicopedagogo, maestro de apoyo, USAER, educación especial y todo ello. 3, medicación aprobada para el TDAH, los estimulantes, ¿verdad? Que aquí vienen en general. Y que, pues, esto último, paido neuropediatra lo definiría. O los no estimulantes como la atomoxetina, agonistas del alfa-2. Prevalencia a nivel de comorbilidad, trastornos coexistentes del TDAH con población en general. El más alto, trastornos de aprendizaje, puede haber falla, sin lugar a dudas, a lo largo de su desarrollo académico, desde primaria. Trastornos de conducta, como transgresiones de las normas y reglas sociales, como ya en la adolescencia pandillerismo, como algunos rasgos inclusive de sociopatía. Ansiedad, un 18%, depresión, trastornos del lenguaje, trastornos del espectro autista, que pudiese haber una comorbilidad de algunos rasgos autistas, y pudiese también, en menor medida, a comparación de la población, pero el doble, triple, a comparación de la población normal, también tener epilepsia. Ahora, dentro del tratamiento farmacológico tenemos el metilfenidato y, pues bueno, las reacciones secundarias las estamos viendo en pantalla, ¿no? Entonces sí es importante que vaya bien regulado con un neuropediatra, un paidopsiquiatra, esta medicación. Son unos 2, 3 meses en lo que van regulando el tratamiento y hay que estar atento
y esto es lo que mencionaba una de sus compañeras, creo que desde la primera clase, también de las reacciones secundarias, efectos secundarios. Puede provocar dolor intenso de cabeza, dolor estomacal, pérdida de apetito, insomnio, otros eventos adversos menos comunes que presentan menos del 10% de la población que se le administra, como hipertensión, náusea, vómito, pérdida de peso, tics, mareos, flujo, cambio de humor drástico, la habilidad emocional, somnolencia, ansiedad, depresión, nerviosismo, hostilidad, exantema, que es algo relacionado con la piel, y otros eventos adversos pocos comunes, entre el 0.1 y 1%, puede presentar dolor torácico, fiebre, lesiones accidentales, malicia, dolor, intentos suicidas, migraña, taquicardia, diarrea, incontinencia fecal, bueno, todo lo que estamos viendo, ¿no? Urgencia urinaria, prurito, alopecia, en fin, todo esto. Ya eso también lo tiene que ir midiendo los médicos propiamente. Y el otro, cuando no funciona el Ritalin, que es el metilfenidato, la atomoxetina, que pues básicamente ha demostrado que tiene, cuando no funciona el anterior, pues bueno, se les va a administrar tiene más probabilidad también en cuestiones de efectos secundarios, de pensar en suicidarse, en el caso de niños y adolescentes, y viene una etiqueta en cuestión de advertencia que mientras su hijo esté tomando atomoxetina, debe controlar su comportamiento atentamente, especialmente al inicio del tratamiento y en cualquier momento que se incremente o reduzca la dosis. Es posible que su hijo desarrolle síntomas graves muy repentinamente, así que es importante prestar atención a su comportamiento todos los días y, pues bueno, estar checando eso y si no, ir con el médico propiamente. Agitación, ataques de pánico, dificultad para conciliar el sueño, mantenerse dormido, irritabilidad, comportamiento agresivo o violento, actúa sin pensar, aumento extremo en la actividad o en hablar, excitación frenética, anormal o cualquier otro cambio repentino o inusual en el comportamiento, es estar en observancia constante por si presenta algún evento o reacción secundaria al consumo de estos dos fármacos más dados ante este trastorno. Para finalizar, y hablando un poquito ya con esto concluyo, el modelo histórico-cultural, ¿qué nos recomienda y qué nos recomiendan dentro de las intervenciones terapéuticas generales? La psicoeducación como base a los papás, en verdad que es bien, bien importante, no porque vaya a resolver el problema, sino porque si muchos profesionales o profesionistas pueden tener dudas en este trastorno, pues los papás que lo más probable es que no sean profesionistas de la salud mental, pues más, ¿no? Entonces sí hay que psicoeducar a los padres, sí hay que hacerles ver cuáles serían las consecuencias si es que realmente tiene ese trastorno y que requiere intervención, rehabilitación neuropsicológica, ¿vale? La terapia familiar, que también es la recomendada dentro de la gama de terapias, y el juego de roles, que es recomendado dentro del modelo histórico-cultural para ir madurando ese cerebrito, para ir aprendiendo reglas y normas. Como tip o como recomendación, desde un punto de vista muy personal, hagan pequeños talleres. Si es que las familias no tienen la capacidad de tener una terapia individual, ustedes pueden hacer pequeños grupos de taller, como tipo taller, de rehabilitación neuropsicológica de 3 niños o 4 niños, máximo 5, para que ustedes todavía tengan el control sobre, a nivel del lenguaje regulador exterior del adulto, puedan regular ese comportamiento, para que poco a poco vayan madurando también esos frontales a la par de sus congéneres, sus compañeros de la misma edad. Entonces, y como sabrán a estas alturas, la neuroplasticidad, mientras más joven seas, mayor tienes. Entonces, una edad ideal para rehabilitarlo, o al menos lo que me ha funcionado bastante a mí, es en etapa preescolar, 5 años, en etapa escolar, 6, 7 años, perfecto, va a avanzar tremendamente rápido. A partir de los ejercicios, y el segundo, como les mencionaba, en la discapacidad intelectual, no solamente se abocan a rehabilitar atención. Ya lo vimos aquí a nivel teórico, dentro de las hipótesis teóricas y dentro de lo que se ha investigado a nivel de neuroimagen y electrofisiológica. Frontales, hay que rehabilitar frontales, hay que rehabilitar niveles atencionales, hay que mejorar el sistema de alerta por medio de la sensorialidad. También no se olviden de las praxias, aunque tal vez no tenga algún déficit en la mano, en el brazo o en el pie. El juego, por medio del juego,
adentrarnos en todo este tipo de rehabilitación, va a mejorar bastante a ese paciente. Y si lo hacen sociabilizando con reglas claras, concisas, concretas para su edad y está repitiendo, recalcando todo esto y las consecuencias de sus actos, que estamos estimulando frontales, esa resolución de problemas, va a tener buena efectividad a largo plazo. Ya ustedes también lo han de estar viendo en su documentación, ¿no? Para aquellos que hayan elegido el TDAH. ¿Alguna duda, comentario hasta aquí? Con esto cerramos. ¿Dudas, comentarios? Ya casi hicimos 2 horas. Me pasé un poquito del tiempo. Vean el video de trastornos de aprendizaje. Es muy recomendable ese webinar. ¿Dudas? Adelante con sus dudas. Bueno, y aquí ya nada más en estas imágenes, los modelos.